Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy les voy a enseñar a utilizar y a definir un Table Value Function. Lo que hace este tipo de funciones es que nos va a retornar un objeto de tipo tabla. Se suele confundir con el Store Procedure o algunas personas no logran identificar cuándo ocupar uno u el otro. En este caso, al ser una función que retorna una tabla, pues podemos dar la funcionalidad como una tabla, hacerle un inner, un left, o podemos ocupar esa data que ya viene estructurada como una tabla a una tabla temporal. Y bueno, ustedes sabrán cómo utilizarlo o emplearlo. No todo lo que aprendamos es necesario que lo apliquen. Recuerden que yo les estoy dando todos los temas y ustedes van a ir seleccionando cuándo aplicar qué en qué ejercicio, ¿vale? El Store Procedure es un tema que vamos a ver más adelante, pero recuerden que este curso que estoy tomando la certificación oficial lo estoy convirtiendo en videos y va progresivamente, así que no se me desesperen y vamos a ir aprendiendo poco a poco todos los temas, ¿ok? Bueno, mi binario, si tú eres nuevo por aquí y encontraste este curso y de verdad estás aprendiendo y te está gustando, un like, de verdad que me va a servir muchísimo. Compartirme con alguien que quiera aprender SQL Server desde cero y tener una vida profesional muy bien remunerada, ¿vale? También no se te olvide suscribirte para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo en Mundo Binario. También ahí yo estoy en los comentarios. Recuerda que yo siempre te contesto con mucho cariño y tratando de pues resolver la duda que tienes, ¿vale? Bueno, pues vamos a SQL Server. Ok, mis binarios, pues vamos a trabajar hoy sobre AdventureWorks. Vamos a dar aquí a desplazar todas las carpetitas. Nos vamos a ir a esta opción que se llama Programmability y vamos a ir a Functions, ok. Aquí tenemos algunos otros folders, pero ahorita solo nos vamos a centrar a esta que dice Table Value Function, ok. Y aquí si desplegamos hay algunas. Obviamente yo ya hice algunas pruebas para que obviamente este video salga lo mejor posible para todos ustedes. Vamos a darle New Query. Bueno, no voy a darle New Query, voy a cerrar porque les voy a enseñar a utilizarlo de manera gráfica, ¿ok? Ya que estamos seleccionado, esto ya viene por default en la base de datos. Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a dar clic aquí en New Inline Table Value Function, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí y aquí vamos a digitar pues datos que va a servir en algún futuro para cuando coloquemos o hagamos un mantenimiento, ok. Voy a colocarle la fecha de hoy, ahí está, y la descripción, ok. Lo que vamos a hacer en esta función es lo que nos va a devolver datos sobre el total de compras por vendedor, ok. Entonces voy a ponerle aquí función que devuelve datos de compras por proveedor, ok. Y aquí vamos a generarle el nombre, es decir, esto que vamos a identificar. Si se dan cuenta, esta yo no la hice y seguramente si ustedes están siguiendo el curso también no la hicieron, ya venía por default. Entonces vamos a seguir la misma lógica, UFN, porque es una función. Así es la nomenclatura. Ustedes pueden llevar la nomenclatura que a ustedes les guste, ¿ok? Y le vamos a poner un get, lo vamos a poner en inglés probablemente. Get purchase order total by vendor, ¿ok? También los comentarios sería bueno ponerlos en inglés, pero bueno, ya lo hicimos así. Y aquí van a ir los parámetros, es decir, cuando mande a traer esta función, va a recibir algunos parámetros. Estos son totalmente opcionales. ¿Cómo vamos a saber que es un parámetro? Es con un arroba y definiendo el dato. Entonces voy a borrar esto y entre los paréntesis voy a decirle arroba y le voy a decir por año. Voy a ir obteniendo estos datos por año, ¿ok? ¿Recuerdan cuando hicimos la vista? La vista, a diferencia de esto, cuando creamos esta vista, aquí está, miren. Purchase Order Total by Vendor, aquí no recibe ninguna, voy a editarla para que vean que no recibe nada de parámetros, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre me va a regresar siempre 2014, ¿ok? De hecho vamos a hacer esto, va a estar interesante porque esta vista la vamos a convertir a, pues prácticamente a
función, ¿ok? Entonces a year va a ser de tipo entero, entonces vamos a darle integer. Si tenemos más parámetros, únicamente le vamos a dar coma y otro parámetro. En este caso solo quiero este parámetro, que es el de year, ¿vale? Siempre el parámetro yo inicio la palabra con minúscula, y si hubiera más, pues con mayúscula. Por ejemplo, year actual, por ejemplo, algo así. En este caso solo es year, ¿ok? Y dice que va a regresar una tabla. Y aquí dice, ok, pues haz tu select, que va a regresar esa función, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es prácticamente tomar esta vista, referenciarla, porque pues prácticamente ya tiene nuestra lógica, ¿verdad? Que es el mes, el total y el estatus. Ok, y aquí ya no nos serviría el año. Ok, entonces estaría perfecto. Lo que vamos a hacer es editarla, lo cual ya primero la está borrando con un drop y luego con un create. Ok, entonces voy a borrar esto. Entonces en este caso me va a ir a obtener pues prácticamente, miren, de todos los meses, ¿vale? Entonces voy a darle F5, muy bien, cierro, y entonces ahora esta vista ya, si la vuelvo a editar, clic derecho, drop, o bueno, voy a darle alter porque no quiero eliminarla. En el otro caso sí hice un drop y luego un create, y aquí ya no tiene el where. Entonces, por lo tanto, ya esta vista me va a devolver todos los años, ¿vale? Listo. Cierro. Y entonces esta tabla, bueno, esta función, puedo hacer referencia a esta vista, ¿verdad? Esta vista tiene estas columnas. Entonces voy a darle nada más así para ir practicando, select asterisco from, y voy a ir a seleccionar mi vista, ¿ok? Voy a darle un select sin ejecutar todavía toda mi función. F5, muy bien, ya tengo mis datos. Entonces voy aquí a renombrarle nada más. Le voy a dar purchase order total by vendor, ok, son las iniciales, by vendor, ok, ya está. Y voy a seleccionar, recuerden que el asterisco no es bueno, entonces vendor ID separado por coma para todos mis campos, ¿verdad? Bueno, aquí nada más le voy a dar copiar, y ese es como mi alias, ¿verdad? El name, luego separado por coma. También lo que puedo hacer es arrastrarlo, que es muy sencillo, coma, total, y por último el status, ok. Y entonces vuelvo a verificar esto, ¿vale? Entonces ahí ya está. Dicen, bueno, ya tengo toda la vista, entonces ¿para qué quiero la función? Aquí viene lo interesante. Entonces, en esta parte, aquí ¿qué más necesito? Ya tengo el vendor, el name, el mes, el total y el status. Muy bien, pues ya no requiero. Si yo requiero algún otro dato, podría aquí ocupar más inner o left o más lógica, ¿vale? Recuerden que aquí podría tener más un union all, ¿vale? Pero bueno, ahorita no es el caso. Lo interesante aquí es que voy a hacerle un where, ¿ok? Y voy a decirle, ok, ¿dónde? Bueno, aquí no tengo, aquí si se dan cuenta, está un poco raro porque nada más tengo el mes, ya no me regresa pues el año. Entonces, pues prácticamente no voy a poder compararlo porque no tengo el año. O ya sea que lo integre en la vista o lo integre aquí. Yo creo que es más fácil integrarlo en la vista. Entonces vamos a darle un alter a esa vista y vamos a integrar como tal la fecha, nada más, la fecha de esa orden, ¿sale? Ahí está. Y le vamos a poner igual, order date, y aquí le vamos a poner nuevamente, ya para llevar un orden, le vamos a dar name, y aquí as vendor ID, ok. El as puede ser con comilla simple o podría ser también de esta manera, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces voy a darle F5 y ahora sí ya me la debe reconocer. Bueno, nada más aquí le doy a dar un refresh y ya debería tener esa columna, order date. Perfecto. Le voy a dar coma y order. Bueno, aquí no estoy siguiendo el parámetro del alias, ok. Entonces voy a hacer
seleccionar todos mis campos, que por cierto, la combinación de comandos es Control Shift, ya se me olvidó, a ver si me sale, es Control Alt y función. No, bueno, no me está saliendo, ya no recuerdo, ahí está. Bueno, es el Shift más Alt y con la flecha hacia abajo me va a seleccionar todos, ¿ya lo vieron? Y entonces cuando le doy Control V ya me lo replica en todos, y le doy punto me lo vuelve a replicar en todo. Ok, ahí está el tip, es con esa combinación de teclas que les acabo de decir, ok. Y aquí ya debería venir order date. Probablemente ahorita no me lo va a reconocer o me va a marcar que no existe porque necesito darle un refresh. Pero fíjense aquí, ya tiene el order date, ¿vale? Y entonces le voy a dar where, y aquí viene lo padre. Le voy a dar year, que es para obtener el año de esto, ¿verdad? Y le voy a decir únicamente vas a regresarme todo lo filtrado, en este caso, ¿cuál es mi parámetro? Pues mi year, ¿ok? Entonces aquí va a ser ya regresar el resultado, pues solo del año en el cual yo le estoy indicando. Como ejecuto, le voy a dar execute y no me marca error. No se preocupen, esto es porque no le di un refresh, pero si yo regreso aquí, ya la vista ya no nos sirve, o bueno, ya fue su función. Le voy a dar refresh, ya tenemos esta, le voy a dar modificar, y en este caso ya no me debe mostrar el error. Bueno, quedó ahí como necesito cómo hacer el refresh, pero vamos a ver si funciona. Ok, ¿cómo vamos a saber si funciona? Le vamos a dar new query y le vamos a dar un select asterisco from, porque es una tabla, ¿verdad? Y tomo mi función, la arrastro, y ahora, ¿qué año quiero? Ok, pues quiero el año 2014. Ejecuto y aquí está, miren, 2425 registros de 2014. Pero ¿qué pasa si yo quiero 2015? No hay nada. 2013, ok, le estoy enviando ese parámetro. Ah, pues hay 1300, 2012, ok, ya me lo va filtrando. Bueno, aquí 2012, ahí está. Y es lo que les digo, esto es una función de tipo, bueno, que regresa una tabla. Ok, y como es de tipo tabla, entonces podemos hacer un inner, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Entonces voy a ir haciendo esto. Entonces, recuerden esto, si me voy aquí, puedo ver parámetros, ¿ok? Pero lo ideal es aquí darle un alias y le voy a dar un fn de función PO by vendor, ¿ok? Ustedes definan obviamente lo que mejor les convenga. Bueno, función PO nada más, porque si no también un nombre muy grande pues no es muy factible, ¿verdad? Punto, y aquí se llama vendor ID. Vamos a ver, no me los está reconociendo, pero no debería haber error. Punto name, ok, voy a aprovechar ya a colocar todo. Punto month, y así voy a ir con todos. Punto, y lo bueno que no son tantos campos. Total, y por último status, ok, no por último porque me está faltando el order date, vale. Ya aquí no es punto, es coma, ejecuto y dice que no me los está reconociendo. Vamos a ver, ok, seguramente, a ver, algo está mal. FNPO, a ver, punto, ahí está, ¿vale? Y entonces, como es una tabla, yo podría hacer esto que les va a interesar, inner join, ¿vale? Cuando haga, supongamos que se me olvidó algún dato de ir a recolectar del vendor, entonces aquí yo podría ir a visitar a mi tabla que se llama, a ver, vamos a ponerle dbo punto de mi esquema purchase. ¿Dónde está? A ver, mi tablita. Mejor me voy a ir aquí y debería irme a vendor. Voy a filtrarlo. También sirve que les voy mostrando algunos atajos, por ejemplo vendor, y ahí me va a filtrar, ¿vale? Ya tengo ahí purchase vendor, entonces nada más reemplazo esto as, esta es mi tabla de vendor,
on, y entonces donde v punto, mi primary key y es el business entity ID, y aquí tomo mi función punto, la voy a unir con vendor ID, ok, que es el campo con el cual se enlaza, ok, vendor ID. Lo está filtrando 2012 y solo son 256, deberían ser estrictamente los mismos, ok, 252. Y ahora sí puedo referenciar a mi tabla de vendors punto y probablemente active flag, ok. De este caso, listo, ya podría estar haciendo esto y pues ya lo que ustedes saben, where, y podría hacerle únicamente donde estén activos, ¿no? Entonces donde uno debería ser el filtrado y aquí puedo ir manejando, por ejemplo, 2014, que los datos deben variar, o 2013, y así es como voy a ir jugando con esta cuestión de mis tablas, ¿vale? Pues espero que me hayan entendido aquí. Para eso se va a hacer un poquito grande el video, pero bueno, así prácticamente es como se obtiene. Pero vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Entonces cierro y voy a generar otra. Entonces voy a darle clic derecho y voy a generar una nueva función de tipo tabla, bueno, que va a retornar una tabla, ¿verdad? Entonces para eso vamos a ocupar una tabla que poco ocupamos, que es la de inventory, ¿ok? Que es nuestro stocks y cuando tenemos de material. Entonces, Axel Romero, esto siempre es muy buena práctica porque siempre te sirve como referencia, ¿ok? Entonces vamos a darle 12.2021, el formato que ustedes quieran, ok, y aquí lo que va a retornar datos de inventory, ok, inventory, ok, y aquí vamos a darle get, bueno, UDF, que es la función, ¿verdad? Get inventory. Ok, ¿qué va a recibir? En este caso vamos a ir consultando por producto. Entonces, en este caso vamos a darle arroba product, es lo que les decía, ID aquí sería mayúscula y aquí va a ser de tipo int. Si lo queremos poner por default, le podemos dar igual a 0, es decir, si no trae nada, por default sería un 0. Va a regresar una tabla. ¿Y qué tabla va a regresar? Bueno, esta tabla va a ser aquí algo especial. Miren, aquí yo voy a ir, yo ya tengo aquí el select preparado para que obviamente el video no se les haga aburrido. Ustedes la pueden pausar donde ustedes crean que deben reforzar, ¿vale? Ahí está mi group by, que es un tema que vamos a ver también ahorita más adelante. Listo, entonces nada más déjenme acomodar esto para que visiblemente pues me entiendan mejor. Ok, aquí estoy definiendo la base de datos, hay veces que no es necesario, ¿verdad? Y se me estaba pasando aquí colocar mis corchetes. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es un agrupado. Si yo comento aquí where y selecciono, listo, entonces me va a dar por locación cuánto es que tiene este producto, ok, porque se puede repetir. Por ejemplo, este producto está en la locación 1650 y aquí está, ¿vale? Sumado, ok, no importa cuántas locaciones encuentre, al final me lo va a dar sumado. Bien, pero en este caso yo quiero filtrado únicamente por el producto por el cual mande a traer información, pero aquí me lo está dando de manera por location ID, pero yo quiero de dos maneras, por location ID o por manera general, es decir, no me importa el location ID. Entonces para eso voy a hacer un union all, es un tema que ya vimos, ahí está apareciendo la carta. Entonces voy a hacer un union all y lo voy a unir contra otro query, ok, al final solo es una tabla la que me va a retornar. Entonces aquí vean lo que voy a hacer, déjenme acomodar nuevamente esto. El from no es necesario la base de datos porque estamos referenciando aquí en nuestro contexto, ¿vale? Aquí nuestro group by es lo mismo, si se dan cuenta es lo mismo que la parte de arriba, pero ahorita les voy a decir cómo es que se hace esto.
Aquí, si se dan cuenta, yo no voy por el location ID. Aquí yo le voy a decir 1000 porque es como todo mi mundo, ¿no? De todos mis productos. Miren, por ejemplo, Group ID. Y en este caso solo me va a dar 1000 y del producto 1, 1085. A diferencia de este, fíjense, que el 1 me aparecía creo que 3 veces, ¿no? Aquí está. Vamos a darle Execute. Y aquí el 1 me aparece en 3 locaciones. ¿Ok? Y esto es la suma prácticamente de esto. Son 4, 7, como 11. ¿Ok? Serían 1000 y algo. Entonces vamos a dar Execute y son 1085. Eso prácticamente es lo que estoy haciendo, el sumado. Y yo le estoy dando un código aquí random, 1000, que me va a identificar que es la sumatoria. ¿Vale? Entonces ya que estoy allí, ¿cómo verifico si está correcto? Le voy a dar aquí, hay una opción también para verificar el spell. ¿Dónde está? Por aquí quiero mostrárselos. Bueno, si no, más adelante si me acuerdo, se los muestro. Bueno, le voy a dar Execute y si no, no me dejaría crearla, ¿vale? Voy a darle aquí, debería estar por aquí. Se me está olvidando porque prácticamente si yo le doy F5, pues ya me la crea, ¿vale? También si ustedes se acuerdan y en los comentarios están viendo este video, pues ahí díganmelo. También me sirve para reforzar. Get Inventory, ¿ok? Le voy a dar New y voy a darle un Select y asterisco From y le voy a dar solo del producto 1. Entonces solo me debería regresar la información del producto 1, ¿ok? Y aquí me está dando la locación. Si yo aquí le doy Where Location ID, está interesante esto, y yo solo quiero verlo de manera general, le voy a dar 1000. Listo, ahí yo ya tengo este sumado. O diferente a 1000, es decir, quiero todas las locaciones, pues ahí lo tengo, ¿ok? Si quiero todo, pues F5. Y al igual que el otro ejercicio, pues también pueden unirlo contra el otro, pues prácticamente contra otras tablas. ¿Cómo podríamos hacer esto? Para no hacerlo súper largo, vamos a hacer esto. Yo recuerden que se los dejo en la descripción del video. Estoy definiendo aquí el Product ID, que estoy dando el 937, el Quantity, le estoy diciendo, pues lo estoy definiendo como 0 por default, y la bod, que es bodega, de la bodega 6, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Primero estoy obteniendo el Quantity, es decir, cuánto es la suma de todas mis ventas, ¿no? Y para ver si me alcanza, bueno, no ventas, sino imagínense que es como un prospecto, es decir, cuántos pedidos tengo ya como en proceso para ver si me va a alcanzar mi inventario, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo aquí es, dime todo lo que tenga del día de hoy agrupado por día, ¿ok? Entonces para eso le voy a dar un Select y vamos a ver cuánto me recupera el Quantity, ¿ok? Ejecuto y dice, ok, del 2013, es una base de datos muy viejita, ¿verdad? Pero bueno, nos está sirviendo. Del día 30 de mayo del 2013 tienes 785 productos pues ya solicitados, ¿no? Entonces vamos a ver si tiene el inventario correcto. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver eso? Podemos hacer esto antes de acomplejar este query. Entonces select asterisco from. ¿Y qué producto es? El producto, ahí está. Pues ya lo tengo seleccionado, voy a dar Execute y no se llama Inventory. A ver, voy a copiarlo. Algo está pasando no, sí está correcto. A ver. Execute, o no estoy leyendo. Dice que no existe. Debería existir, pero como... ok, es que es UDF. Ok, este es de mi prueba, UDF. Ahí está. Vuelvo a seleccionar. No. Bueno, para no fallar, borro esto. Son cosas que suelen pasar. Y arrastro. Esa nunca falla. Execute. Y bueno, dice 785. No me va a alcanzar a surtir porque solo tengo en inventario 503, ¿verdad? Ya que hice este ejercicio, antes de hacer lo otro, voy a comentar esto. Entonces, ahora voy a hacer un if. Ok. Si la cantidad es menor o igual a lo que tengo solicitado en esta bodega, por ejemplo en esta bodega 6, pues si en total no tengo ni para surtirlo, ¿verdad? Pues me debería decir no disponible. Voy a darle Execute y, bueno, el tema de mi funcioncita. Ok, ahí nada más voy a reemplazarlo. Y aquí estoy haciendo un Select y lo que me está regresando lo voy a comparar contra Quantity.
Entonces me dice que no hay cantidad disponible, ¿verdad? Pero si yo cambio el día, por ejemplo, 29 igual y es menos, no disponible. Ok, ¿por qué? Porque seguramente, ok, vamos a ir viendo cuánto es que tiene, porque solo estoy obteniendo el de la bodega 6, ¿verdad? 785. Vamos a ver si hay menos el día 28. 785 no, pues no me alcanza, ¿verdad? Para surtir. Entonces, ¿qué será? A ver, del día 1. Esperemos que salga súper bien. No, pues todo está saliendo 785. Espero que no haya algo mal por ahí. A ver. Voy a darle 0.4. Ah, es que le estoy dando mayor. Ah, ok, yo pensé que era un igual. Entonces vamos a recortarle aquí a 2014. Eso sí debería ya funcionar 0. No, pues no hay nada. A ver, solo del 12, es decir, del fin de año, 292. Esto sí nos debería poder surtir, pero acá solo es de la bodega 6, me va a decir no disponible. Ok, ahorita vamos a ver cómo es que va cambiando eso. No disponible, pero si le digo, pues dame todo en general, es decir, no me importa de qué bodega venga, y entonces dice, ok, pues sí tienes disponibilidad para surtir todos esos pedidos. Ok, analícenlo bien. Recuerden, yo hago o trato de darles el contenido lo más práctico posible, pero si no practican, pues se les va a dificultar más. Entonces yo les dejo los queries ahí en la descripción del video, solo es cuestión de que practiquen. Ok, mi binario favorito, eso fue todo. Aquí están apareciendo algunos otros videos donde tú puedes aprender o repasar otros videos, ¿vale? No se te olvide suscribirte, aquí está Mundo Binario, solo dale click, dale suscribirte y nos vemos a la siguiente. Cuídate mucho, bye bye.